Recién decíamos esto, ¿no? La pregunta que se nos abre cuando vemos una historia como la del panero, que no es la única, se acuerda del jubilado de Quilmes, se repiten y se replican y nos abren este debate, pero la pregunta central es, ¿estamos solos? Bueno, en realidad es una consecuencia del aumento delictivo en la provincia de Buenos Aires, en el espacio más caliente de la inseguridad, que es el conurbano. Tiene que ver con algunas decisiones que se han tomado también. A ver. Y si vos soltás 4.000, 5.000, 6.000, no sabemos. La sentencia del doctor Violini en la casación de la provincia de Buenos Aires, un solo juez, en una sala de 3 donde 2 vacantes no estaban cubiertas, amparada por la corte de la provincia, por el doctor de Gastaldi, que lo autorizó a sacar el fallo, dejó 800 de un solo saque en libertad. Delincuentes peligrosos, asesinos, violadores, narcos, con el argumento del COVID. En el único lugar donde el COVID no entró es en la cárcel. Sí. Muy bajo nivel de contagio. ¿Usted dice que el aumento de la violencia en las calles del conurbano tiene que ver con que liberaron a los presos por COVID? Y si vos tenés 5.000 presos peligrosos, mano de obra desocupada, robando y delinquiendo, ¿qué te crees que están haciendo? ¿Están trabajando? Es probable que estén cobrando algún plan, pero también están haciendo lo que siempre hacen. A ver, y además también hay una situación social que se agrava. Nivel de desocupación, 4 millones y medio, dijo Clarín en una tapa. La Nación dijo 3.600.000, 50% de pobreza. Son consecuencias, son derivaciones de una situación social muy complicada, en un escenario complicado donde la policía también tiene problemas. La policía bonaerense tiene problemas de ocupar el territorio, tiene problemas dentro de su propia fuerza porque está desmotivada, porque ahora le van a mejorar los salarios, no estuvieron cobrando adicionales. En fin, es un cóctel en donde el vecino está solo, claro que está solo. ¿Y eso, Pichetto, es responsabilidad de Bernie en el caso de la seguridad? ¿Es responsabilidad de Kicillof? Digo, a propósito que usted defendió la gestión de Kicillof, dijo que era un hombre honesto. No, yo lo que dije que respecto a su honestidad yo no la ponía en duda. Él tiene una trayectoria en ese tema. Lo que dije que no estaba de acuerdo fundamentalmente con esta política de la cuarentena, no estoy de acuerdo con el nivel de información totalmente tergiversada respecto a los muertos. No estoy de acuerdo con la cuarentena, esta cuarentena interminable. Quédate en casa que será feliz y el mundo vendrá a tu encuentro. Es un absurdo, un disparate que condena a la Argentina a la pobreza extrema, a no convivir con esta realidad. Hay que salir y vivir. Y tiene riesgos, pero hay que cuidarse, hay que actuar responsablemente. Ahora, vos no podés tener al país cerrado hasta que aparezca alguna vacuna. Porque puede no aparecer, porque puede ser que aparezca a lo mejor en algún tiempo demasiado largo, y mientras tanto, la Argentina no puede estar paralizada. No puede estar con este proceso de los infectólogos diciéndote que no salgas a trabajar, que no tomes el colectivo, morite de hambre, te daremos un IFE, esa va a ser la consigna. A ver, no. El mundo del pobrismo, bueno, hay que alegrarse. El Papa acaba de hacer una encíclica donde dijo que lo importante es el trabajo. Bienvenido el Papa, bienvenido el mensaje del Papa en las encíclicas Fratelli. Dijo que el trabajo es el hecho importante de la sociedad. Bueno, salieron de la patria del pobrismo, estaban demasiado complicados con las organizaciones sociales. ¿Usted habla del Papa y de la Iglesia? Estoy hablando del Papa, sí, el Papa. No, pero dice que salió el Papa del pobrismo. Estoy hablando, sí, claro, una deformación de la doctrina social de la Iglesia. La primera fue la teología de la liberación, donde muchos curitas terminaron en la guerrilla. La segunda es el pobrismo, que es una estructura de pensamiento que deja a los pobres para siempre con un plan. A ver, pero usted lo que está diciendo es que la Iglesia, en este caso el Papa, hace política con los pobres. No, lo que estoy diciendo es que el Papa publicó su última encíclica, que se llama Fratelli, fue cuestionado por la feminista porque en realidad debería haber hablado también
en forma, digamos, hermanos y hermanas, Sí, pero sí. bueno, lo dijo como un mensaje universal y reivindica el trabajo como el motor de las sociedades, con lo cual es un hecho positivo. Hasta ahora la Iglesia venía sosteniendo el mensaje de los pobres, que ser pobre es una superioridad moral y que es mejor ser pobre que ser un emprendedor, un empresario, un industrial y generar trabajo. Ese mundo del pobrismo es un mundo oscuro, es un mundo con el cual hay que discutir y hay que construir una visión de la Argentina capitalista, de desarrollo, de trabajo, en donde el que apuesta a generar una empresa tiene que ser una persona bien mirada. Lo interrumpo un segundo por esto, porque estas cosas que está diciendo muchas veces se las adjudican al kirchnerismo o al gobierno actual. Ahora, ¿usted cree que hay una cosa así también ahora en el gobierno de Alberto Fernández? A ver, hay una visión donde la pobreza... A ver, no es que haya hay un dato objetivo, el aumento de la pobreza. Pero eso cree no es una búsqueda de un gobierno que aumente la pobreza. Yo digo que no creo que haya mala intención, puede llegar a ser funcional a un proyecto político de continuidad y mantenimiento en el poder, porque si vos manejás los planes, el mundo de los planes, la asistencia, el control del territorio, podés llegar a consolidar poder. Con lo cual lo importante es tener una clase media, una visión de ascenso, gente libre, que no dependa del plan. En fin, me parece que es un verdadero debate de fondo el que tiene que librar la Argentina. Perdón, pero Sí. por lo de los planes, digo, porque Cristina Kirchner dijo que en su momento que el gobierno de Mauricio Macri había puesto más planes o había aumentado la cantidad de planes sociales que inclusive durante su gobierno, creo que teníamos unos números De hecho, por ahí. tenemos, no sé si están los números, pero podemos mostrar los números, la evolución de los Sí. números. Acá de los tengo, planes digo, sociales. ahí está, Creo que- 207.000 con Cristina, 467.000 con Macri, 560.000 con Alberto. Bueno, yo creo Ahí está. Ah. que lo que era una gran mentira es que Macri gobernaba para los ricos. Aumentó el gasto de seguridad social de manera exponencial con muchos más planes. Y hacíamos política social, el gobierno hacía política social de Macri, pensando más en los gerentes de la pobreza, dándole a los enemigos, le daba los planes. Fue muy interesante el proceso, porque en realidad esa mirada bondadosa de la ministra Stanley, lo único que hacía era garantizar clientela para los enemigos y adversarios. Fue un error fatídico desde el punto de vista de la política social. Habría que haber invertido fundamentalmente en proyectos productivos, en aliento a la pyme, en una visión cercana, digamos, al pensamiento capitalista y no a alimentar planes. Ahora, Error. El plan podía haber sido por 6 meses para los solteros, 1 año para los casados y después tienen que buscar trabajo. ¿y después qué se dio? Porque en Argentina el 60% de los chicos son pobres, digamos, la Bueno, cifra de la bueno, pobreza ese son es el dato enormes. que surge de que el 50% hoy de la población está en niveles de pobreza. Por eso, ¿y qué se hace en el medio con toda esa gente? En el medio podés ayudar, pero no puede ser todo el tiempo. En el medio tenés que construir una cultura ligada al trabajo y a la producción. Tenés que hacer un cambio estructural de la Argentina, en términos del pensamiento. Primero el pensamiento de muchos colegas de ustedes. Ustedes son almas bellas. Siempre piensan desde una visión del igualitarismo social. ¿Periodistas, dice? Mucho del periodismo argentino se nutre de esta visión de las izquierdas, donde son todos buenos, y en realidad el proceso es de que tenés que construir una visión del esfuerzo, del trabajo, tenés que plantearte de que un emprendedor, un industrial, es una buena persona, no malo. Acá la mirada es que el industrial es un empresario depredador. Hoy tenemos a Carolina Castro, que es la primera mujer en llegar a la conducción de la UIA y que es una parece- industrial. Y es una industrial. Le vamos a preguntar bueno. Ella sobre sabe esto. lo- Pero ¿por qué una cosa sí, la otra no? Digamos, ¿por qué no hacerse cargo del drama social de la Argentina Pero, y estimular el al drama- industrial? el drama social, nadie dice que no te hagas cargo. Ah, De hecho, el gobierno anterior se hizo cargo, este gobierno se está haciendo cargo. Lo que te digo es que esto no puede durar indefinidamente. O vos construís un modelo ligado a la producción, al trabajo, al capitalismo, reformás normas laborales, desestructurás y dejás de blindar un sistema tan rígido laboral como es el que tiene la Argentina, diseñás política de incentivo al empleo, generás exportaciones, te integrás al mundo, acordás con Brasil que está creciendo. Brasil está creciendo ahora.
y tenés que sentarte con Bolsonaro a hacer una política en el Mercosur. Firmás el acuerdo con la Unión Europea, salís de la visión oscura de Venezuela y Nicaragua y Cuba y te integrás con países que producen, exportan y se integran en el mundo. Bueno, apostás a la propiedad privada, no hacés señales contradictorias. No le metés un decreto esencial a los medios de comunicación, a los canales y a Internet. Y no hablás de crear una empresa estatal. ¿Sabe por qué? Porque estas empresas se caen a pedazos. Cuando usted ve esas decisiones del gobierno, ¿ve esta cosa bicéfala o cree que están de acuerdo Alberto y Cristina? Son ¿O estas mensajes contradicciones? altamente negativos para el mundo y para la inversión. ¿Pero de quién son esas decisiones? Son del gobierno. El presidente tiene la máxima responsabilidad, la vicepresidenta está en el Senado. Ahora, el poder indudablemente siempre estuvo en la figura más importante que tuvo el Frente de Todos. La vicepresidenta tiene un poder originario y un control del Parlamento muy, muy claro y muy fuerte. El presidente le dijo a los argentinos, voy a ser moderado, me voy a colocar en el medio, voy a tratar de ser un amortiguador de los conflictos, diálogo con la oposición. Los últimos 30 días se corrió de ese lugar, está crítico con los medios, se pelea con el periodismo. Bueno, ahora con el campo tomó una medida de bajas retenciones para buscar dólares. A veces la realidad te obliga a tomar decisiones correctas. El rumbo, el problema es que no hay un plan. El problema es que esa medida está desestructurada y no hay confianza. La confianza la tenés que recuperar y no trates de expropiar Vicentín. Dejá que Vicentín se resuelva dentro del proceso del concurso preventivo o eventualmente de la quiebra en el marco del derecho privado. Dejá que venga algún inversor y la capitalice, dejá que ocurran. Ahora, si vos te metés con el Estado en la principal actividad agroindustrial de la Argentina, exportadora, vos generás un efecto totalmente negativo. Lo mismo que te metés con Internet y con los canales de cable. ¿Para qué te metés con eso? El mismo día que se declara como servicio esencial el cable e Internet, que afecta a esta empresa y a otras empresas de la Argentina, que han invertido en cable fijo debajo de la tierra y en tecnología, Chile anuncia el 5G. Chile anuncia el 5G y acá decretamos servicio esencial y vas a decretar dentro de poco la soberanía comunicacional y vas a armar una empresa estatal para brindar servicio de Internet. ¿Qué vas a tener en corto plazo? Muy mala calidad en los servicios e indudablemente el desplome de las acciones y de las inversiones realizadas en esta materia por las empresas privadas. Pichetto, ¿Alberto Fernández puede volver a ser el Alberto moderado? ¿Puede volver a ese camino o ya es tarde? No, yo creo que puede cambiar, puede intentar volver a ocupar el espacio del centro, tiene que generar gestualidades. Venía dialogando con el principal opositor, que era el jefe de la ciudad, de repente le quitó la coparticipación. Sin avisarle. Digamos, ¿Usted iría a Olivos si lo convocan? Yo iría en el marco de una convocatoria que tiene que hacer al principal espacio opositor, que es Juntos por el Cambio. Si Juntos por el Cambio va a dialogar, yo iría a dialogar. Pero si lo llaman a Miguel Ángel Pichetto y le dicen, Pichetto, como llamaron peronista que fue, Claro, como lo llamaron que el Lustó, por compartió. ejemplo. Sigo siendo un peronista, tengo una visión republicana. Yo no he cambiado. Muchas de las cosas que dije durante la campaña están ocurriendo, lamentablemente, ¿no? Si repasamos la crónica de la campaña, sería interesante. Alguna vez, no es que tenga la verdad absoluta, me puedo haber equivocado también. El rumbo, lo que preocupa de la Argentina. Esta visión del pobrismo, esta visión de que el único camino es el plan, la única salida es Ezeiza. Lo que pasó con Raimundi, chicas, sí. un embajador en la OEA, que es uno de los máximos organismos internacionales, donde dice que la visión sobre Venezuela es una visión cejada, que no es tan autoritaria, que sale a contraponer el informe de Bachelet, que dice que hay torturas en Venezuela. Sí, sí, muy duro. Crímenes y torturas. Y después el canciller y el presidente no están de acuerdo. El presidente no puede ser comentarista, lo tiene que llamar a Raimundo y decir, venga para acá. Señor, si usted no siguió los lineamientos del canciller,
Se Le tiene cuesta que el ir. cargo, claro. Tiene que ir. Se tiene que ir. Deja el cargo de embajador, vamos a poner a otro que respete la palabra del canciller. Porque estoy seguro que el canciller tiene una visión y sabe lo importante que significa. Y ahora seguramente se va a corregir en Naciones Unidas cuando el embajador argentino represente a la Argentina y diga que efectivamente se repudian los derechos humanos. Lo que no se puede tener en el mundo es este discurso doble o triple, ¿viste? De hacer trampa, porque mañana te tenés que sentar con el fondo y necesitas una mirada positiva de Estados Unidos, que es el principal inversor en el Fondo Monetario. Usted dice, suele usar una frase de Latiguillo que es estamos irremediablemente perdidos. Con esta cuarentena irremediablemente perdidos. No, bueno, yo le pregunto El como mundo, país. el mundo de mundo cerrado, sin libertades, en donde no se va a recuperar nunca, donde siempre aparece un médico infectólogo a decirte que te vas a morir. No, igual yo no le digo como el contexto de la cuarentena. Usted lo suele usar desde siempre, digamos, como país. Ahora otra vez estamos con el dólar, con estas situaciones. Es como un Yo creo loop que de Argentina, Argentina- como un loop constante. No, yo creo que Argentina tiene posibilidades, tengo una visión, si encarna una visión de un capitalismo, desarrollo, visión nacional, intereses nacionales, política internacional integrado al Mercosur, con Brasil. Sentate con Bolsonaro, ¿no te gusta Bolsonaro? Es el presidente de Brasil, es de derecha, sí de derecha, pero vos tenés que acordar por el interés de la Argentina y aprovechar que Brasil está creciendo para que te traccione, te integra al Mercosur y después tenés que llevar adelante el acuerdo con la Unión Europea. Tenés 500 millones de personas como demanda de productos primarios, tenés 10 años para compasar el proceso de equilibrio con la industria. Lo estaba interrumpiendo porque mientras hablaba yo decía, está bien, ese es el fondo, pero hoy lo que no tiene el gobierno son dólares para ahora, para pasado mañana, digamos, está Bueno, y como... por eso tomó esta medida coyuntural. Pero alcanza. Puede mejorar el ingreso, puede haber liquidaciones, pero no es el... Se lo pregunto. A ver, si vos no tenés un plan económico, una propuesta que incluso también contenga a la oposición, que la convoque para 3 o 4 grandes temas de Estado, si no salís del conflicto, de la controversia permanente, es muy difícil. La salida en el 2001, en un momento de mucha crisis, que yo lo viví de manera directa porque era presidente del bloque junto con Duhalde, fue un marco de política muy importante con la iglesia, que era otra iglesia, con Monseñor Laguna, Monseñor Casareto, un diálogo, en el diálogo argentino, la iglesia tuvo un rol. Bergoglio no estaba en la ciudad de Buenos Aires en ese momento. No participó sustancialmente en el diálogo argentino. Pero estaba. La figura central fue Monseñor Casareto. Sí, estaba De arzobispo de arzobispo de Buenos Aires. Aires. Pero la iglesia con la pastoral social y fundamentalmente el rol de Casareto y Laguna, tuvo un rol preponderante. Y fundamentalmente hubo un acuerdo político entre el peronismo, el radicalismo, Alfonsín, Duhalde, y un acuerdo parlamentario. Y se tomaron medidas para sacar a la Argentina de la crisis, que posibilitó después un proceso de recuperación. Bueno, hay que imaginar algo parecido. ¿Estamos como en el 2001? No, bueno, igual, pero digamos, ¿usted siente No, que es una coyuntura que merezca esa emergencia? Yo creo que estructuralmente las circunstancias del país son más complejas. El gasto social es desmesurado, el déficit fiscal es muy alto. El presupuesto que plantea el gobierno ahora es de 4,5 puntos, es alto. El impacto va a ser sobre los jubilados y sobre el salario de los empleados públicos. O sea que la reducción del gasto público está sobre esos dos ejes, salarios estatales y jubilados. Bueno, ayer dijo Martín Guzmán que ellos no están pensando en ajuste fiscal ni en... Por ahora, que no está en el plan. yo me atengo a lo que leo y el presupuesto tiene esos datos y fundamentalmente tiene paritarias a la baja en el sector público y la fórmula previsional de Macri, que era tan repudiada, que implicaba 50% de ajuste por año, porque era 70% de inflación, 30% de aumento salarial, esa fórmula está derogada. Sí, de hecho todavía no hay fórmula nueva. Fórmula ni creo que la haya hasta el año que viene. Le queremos hacer unas preguntas de ping-pong, pero antes es casi una pregunta de consumo personal mía que me Esas preguntas de intrigó. ping-pong son medias complicadas. Ahora vamos a ver, pero No. usted Tiene que dijo, contestar. leyó el presupuesto. ¿Cuántos años fue senador, Pichetto, usted? 18. 18 años. Sí. ¿Sigue leyendo los proyectos con la misma obsesión?
Sí, los analizo, porque en la lectura del presupuesto están las definiciones más profundas del gobierno. Digo, le cuesta no Una ser cosa senador. es la palabra del ministro Guzmán, no quiero decir Sarasa, y otra cosa son los números. Y los números indican que va a haber indudablemente un 4,5 de déficit fiscal, y los dos sectores sobre los cuales se va a ajustar son jubilados y estatales. Por eso los estatales no se tienen que quedar mucho tiempo en la casa, porque el salario se les está devaluando. Esto de quedarte en casa y para siempre, y hacer gimnasia al lado de... y divertirte. Perdón, pero no corre. Pero A ver, entonces- el mundo tiene que volver a la normalidad en la Argentina. Tenés que volver a trabajar y convivir con el virus. ¿Qué vas a hacer? El mundo está actuando de esa manera. No hay vacuna, pero está actuando de esa manera. Si lo que usted digo, el escenario que tenemos es una Argentina sin dólares donde, pensemos bien, vienen los dólares del campo. Tampoco es que va a venir una lluvia porque hay que esperar a la cosecha de abril. Un Ojalá. ajuste por jubilados y empleados estatales. ¿Imagina un escenario de conflictividad social importante? Por ahora no lo veo, además tampoco lo quiero ver. Uno siempre niega o trata de negar acontecimientos que sean negativos para el país. Indudablemente que hay aumento de conflictividad. Recién hablamos de seguridad. Sí, por Bueno, eso. las tomas, la violencia en la calle, la pérdida del valor del orden, de la ley. Una toma ilegal es una toma ilegal, es un delito. No es un hecho que se justifique por la demanda. Por el déficit habitacional de No, porque cientos de argentinos. desde que yo tengo uso de razón siempre hubo déficit habitacional. Además tenés una estructura migrante permanente. En Argentina te entran 300.000 pobres por año. Nunca los vas a contar porque los censos son todos malos. ¿Pero qué dice? ¿Que los que van a tomar terreno son los inmigrantes? Hay un porcentaje importante de argentinos y de inmigrantes. Paraguayos, bolivianos, peruanos que vienen al país sin nada. Pobres de pobreza extrema y entran al conurbano van. Porque no hay política migratoria que los ordene. No te gusta la realidad, pero es la realidad, la única verdad. A algunos no les gusta este relato, cree que es xenofóbico. Es la realidad, lo que pasa. Vos tenés migración interna de las provincias, muchos pobres que se corren al conurbano, y tenés migración externa de los países limítrofes. Yo no estoy hablando del muro, estoy hablando de una política que ordene la migración. Si vos seguís haciendo crecer el conurbano explota, se complica de manera delictiva, crece la droga con las bandas organizadas, con el manejo de la cocaína y de la marihuana. En general, la cocaína es una expertise de las bandas peruanas que manejan las villas. La marihuana tiene más que vinculación por el lugar de donde viene, que viene del Paraguay y viene del norte, el sur de Brasil. Y tenés argentinos en el delito también. Por supuesto que los tenés. Claro. A ver, nadie desconoce eso. Ahora, lo que te digo, que ese es el escenario que hay que tratar de evitar, que no se consolide el conurbano como Sinaloa, donde la ley esté en manos de los narcos, en donde el que ponga orden y seguridad en el barrio sea el narco. Eso no está Eso no pasando está hoy. pasando, claro. No está pasando, en algunos barrios pasa. Es como, en algunos lugares pasa. En algunos lugares es más importante el narcotraficante en el barrio que el puntero. No, es cierto. De hecho, tenemos ejemplos focales en algunos lugares de la Argentina, no solo en el conurbano, pero digo, como parámetro, el problema social del conurbano general, le pregunto, no es que el narco tomó el Estado. No, pero avanzó de manera muy significativa, Luciana. Muy significativa. Ya no es un tema de que la droga transita por la Argentina y se va. Hoy se distribuye acá, hoy el control de las bandas es efectivo, pelean por el territorio. Fíjate lo que pasa en Rosario. Sí, por eso le decía, en la pero el provincia de conurbano es un Buenos Aires ejemplo. pasa algo parecido también. Bueno, le hacemos el ping-pong, que lo habíamos anunciado y no lo hicimos todavía. No tocamos el tema. ¿Cómo es este juego? Son preguntas No es el binarias. único, no es el único, así que... Binarias son las preguntas. La primera, es la... No. Claro, Mire, acá está la es primera. bastante fácil. ¿Está esta corte a la altura de la situación? ¿Sí o no? Sí, sí, ha tomado un caso, todavía no lo resolvió en el fondo, pero
pero siempre estuvo a la altura. Me parece que es una buena corte. Aprovecho y le pregunto su opinión respecto de esta discusión en torno a si es necesario o no ampliar la cantidad de miembros de la Corte. ¿Usted qué piensa? La corte en el número es una corte chica. Uruguay tiene una corte de 5 miembros, pero este es un debate del Parlamento. Pero su opinión, ¿usted le gustaría una Corte de cuántos? Si estuviera en el porque Senado. ahora mi respuesta tendría otro significado político. O sea, No, claro. usted que cree que tiene que tener más, pero... No, yo siempre pensé que, digamos, el número podría haber sido 7 como era en su momento. Pero hoy sí digo que la Corte hay que ampliarla, digamos, se toma como un tema de que quiero alterar, digamos, el poder de los jueces. Creo que es inoportuno tratar este tema. Creo que el verdadero objetivo de la reforma, no existe la reforma judicial. Yo creo que el gobierno ha desperdiciado energía en estos temas, que son temas periféricos, que no hacen incluso ni siquiera la posibilidad del salvataje de la vicepresidenta. Tal vez se hubiera sido más sincero que el gobierno hubiera planteado que quería aumentar la Corte y hubiera dado el debate sin ninguna comisión Beraldi. Pero bueno, a veces a las cosas le entran por el costado en lugar de ser más sinceros o más francos. Yo creo que hoy es totalmente improcedente, no está en la agenda. Hay un montón de temas que apremian, que tienen que ver con la situación social, el aumento del desempleo, la pobreza, la pandemia, la cuarentena, terminar con este tema de prolongar indefinidamente la cuarentena y decirle a los argentinos, miren, a partir de tal fecha, la Argentina va a dejar de ser un mundo gótico y oscuro, va a haber un día luminoso, empecemos a trabajar. Tenemos que cuidarnos, usemos el tapaboca, lavémonos las manos. Distancia física. Distancia física 2 metros. Acá estamos bien. O 3, qué sé yo. 4 o 5 de la vereda de enfrente. Vamos a vivir 100 años, como dice una canción. Si llegamos bien, Pichetto, la canción de Sabina dice que se puede vivir 100 años. Sí. Ahora, lógicamente, ¿no? ¿Cómo vivirlos? Tomá pastillas para no soñar. Sí, es así. ¿Te gusta mucho Sabina, Pichetto? Me encanta Sabina, es un gran filósofo. Mire esta. ¿Macri o Larreta? Podríamos agregar quién lidera. Yo diría los dos. Creo que la figura de Macri es una figura fundamental e importante. Sacó 41 puntos en la última elección. En un país que valore la democracia, 40 puntos, ¿sabés lo que son? Un capital inmenso. Ahora, Larreta es un líder emergente. Estamos mirando hacia adelante, por eso la pregunta es, ¿líder de la oposición? Para adelante todo está abierto. Ok. Todo está abierto. Pero si usted fue el estratega, que tendría que Si elegirlo, hace claro. 4 años vos hubieras planteado esta pregunta a Macri o Cristina o Fernández, ¿qué hubieras dicho? No, bueno, pero me parece que es distinto, ¿no? ¿Qué cosa es distinto? ¿Es igual la dimensión Macri-Larreta que Cristina Fernández Te hace digo 4 años? que la figura de Macri es central en Juntos por el Cambio. Y sin Macri no se gana. Pero Larreta es a Macri lo que Fernández Claro, a eso es lo que Cristina. está diciendo. Larreta es una figura emergente de un proceso donde Macri fue el conductor. Y en Por eso, donde fue el conductor. Hoy, ¿quién conduce Juntos por el Cambio? Es una representación política más democrática, más amplia, hay una mesa más amplia, pero la figura de Macri es una figura relevante, una figura importante, es un expresidente que hay que cuidarlo. Y el que quiera ser tiene que tener una buena relación con él y dejar que el tiempo transcurra. No se pueden construir escenarios a 3 años y 3 meses en la Argentina. ¿Le parece que Larreta lo está apurando, Macri? No digo eso. Me parece todo. En política yo nunca le niego la legitimidad a nadie. Okay. Lo que sostengo es que tampoco se puede despreciar a nadie. Hubo algunas voces que salieron a criticarlo a Macri. Que se tiene que jubilar. Pero en la política ganale si querés jubilar a alguien. Mandalo a la casa. Como dijo Cristina, armen un partido político. Claro, elemental. Vos no podés adecuar en política a tus expectativas y a tus intereses la realidad. En general, la política siempre es una actividad que te disecciona. O sea, si lo quieren a Macri afuera, gánenle. Hay mucha frustración en la política. Los momentos de la vida política son más frustrantes digamos, en momentos de entusiasmo, de alegría por
Los triunfos son siempre muy Son cortos. etéreos, son cortos. La que sigue la vamos a pasar de largo porque ya me la respondió. Impuesto a la riqueza, sí o no, está clarísimo Estoy que en usted está en contra, eso no hay ninguna duda. En contra porque es una verdadera estupidez, porque vos tenés que sacar la Argentina con los empresarios, con los emprendedores, con los industriales. Tenés que, en este momento difícil, tenés que alentarlos Ujú. para que inviertan, para que sigan en la actividad, para que no pierdan la empresa. Y meterle un impuesto a la riqueza es una visión clasista, Ujú. protochavista, antigua, una visión del PC, que no es propia de la visión capitalista que tiene que tener la Argentina. La última que... No le me vamos- quedó- no me quedó duda. No me quedó duda. Le vamos a pedir que se quede un ratito más. Ahora vamos a hablar con Corina Castro. Pero antes de irnos, Acá está la última. la última. ¿Va a ser candidato usted el año que viene? No sé, estoy trabajando en política, estoy consolidando un espacio del peronismo republicano, que es un espacio importante de mucha gente del peronismo en todo el país, de centro, democrático, y en eso estoy trabajando, Pero dentro de Juntos por el Cambio. dentro de Juntos por el Cambio. Creo que no hay espacio para construir algo nuevo, hay que trabajar en ese espacio y hay que abrir las posibilidades para todos los actores, no hay nada cerrado todavía.